El oficio de trailero, o camionero, como se le llama en diferentes países, es uno de los más fascinantes. Este trabajo no solo implica recorrer largas distancias y enfrentar diversos desafíos en la carretera, sino que también ofrece una riqueza de experiencias y anécdotas que se convierten en historias inolvidables, como las que compartiré a continuación. Hola, soy Juan, y llevo un tiempo trabajando como trailero. He vivido muchas experiencias en la carretera, pero hay una en particular que mis compañeros de trabajo no me creen y que sigue persiguiéndome. Esto es lo que ocurrió una noche que parecía normal. Después de conducir durante horas, necesitaba un descanso. Vi una cachimba al lado de la carretera y decidí parar para comer algo. Estacioné el camión y me bajé, estirando mis piernas cansadas. Nada parecía fuera de lo común mientras disfrutaba de mi comida. Pero al regresar al camión, algo se sentía diferente. Subí al vehículo y, de repente, sentí una presencia extraña. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugando malas pasadas después de tantas horas al volante. Pero entonces lo vi, una figura sentada en el asiento del pasajero. Era un fantasma, pero no uno cualquiera. Tenía la cabeza de un caballo, con ojos vacíos que miraban al infinito y una sonrisa macabra que me heló la sangre. Intenté mantener la calma, pero mi corazón latía con fuerza. Le hablé, intentando entender qué estaba pasando, pero el fantasma no respondió. Simplemente se quedó allí, como una presencia sombría e inquietante. La atmósfera en el camión se volvió pesada, casi irrespirable, y cada minuto que pasaba al lado de esa entidad se sentía como una eternidad. El viaje se transformó en una pesadilla. Conducía con las manos temblorosas, constantemente mirando de reojo al fantasma. No podía soportar su presencia, pero tampoco sabía cómo deshacerme de él. A medida que avanzaba la noche, la tensión crecía y mi mente se llenaba de dudas y miedo. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, encontré una parada de camiones y decidí pedir ayuda. Llamé a la compañía y, con voz nerviosa, les expliqué la situación. La persona al otro lado de la línea me aseguró que enviarían a alguien, pero que debía quedarme en el lugar. Esperé en la cabina, con el fantasma aún allí, silencioso y ominoso. Los minutos se convirtieron en horas, y nadie llegó. La desesperación comenzó a invadirme. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre de aspecto antiguo, vestido con un sombrero de copa y un largo abrigo. Llevaba un bastón, y su apariencia desentonaba completamente con la época actual. Se acercó a mí con una calma inquietante y me preguntó si podía ayudarme. Le conté sobre el fantasma con cabeza de caballo, y el hombre asintió con una comprensión serena. Sacó de su bolsillo unas piedras negras, las trituró con sus manos y esparció el polvo resultante alrededor del camión. Al hacerlo, el fantasma comenzó a temblar y a emitir un grito agudo y espeluznante. Me cubrí los oídos, asustado, pero el hombre me dijo que no temiera. El fantasma, después de unos momentos de agonía espectral, desapareció sin dejar rastro. El hombre me dio una última mirada antes de marcharse, desvaneciéndose en la oscuridad como había aparecido. Me quedé allí, atónito, tratando de comprender lo que acababa de suceder. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había hecho desaparecer al fantasma? No tenía respuestas, pero una cosa era segura, el terror había terminado. Subí al camión, sintiéndome aliviado pero también inquieto. Esa noche, continué mi viaje con una sensación de irrealidad, sabiendo que había vivido algo que desafiaba toda lógica. Desde entonces, cada vez que estoy en la carretera de noche, no puedo evitar mirar hacia atrás, esperando ver de nuevo al hombre misterioso o quizás, temiendo que el fantasma con cabeza de caballo regrese. Nunca lo volví a ver, pero la experiencia dejó una marca en mí. No sé si alguna vez podré entender completamente lo que ocurrió esa noche, pero una cosa es segura,
hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, y a veces, esas cosas nos encuentran en los lugares más inesperados. Hola, soy Luis, un trailero que ha pasado años recorriendo carreteras con mi tráiler, mi compañero fiel en estos largos viajes. He visto de todo, pero nunca me había sentido tan solo y vulnerable como en la noche que estoy a punto de relatar. Todo comenzó cuando, en medio de la carretera desierta, noté algo extraño en el espejo retrovisor. Al principio, pensé que era un simple reflejo, pero pronto me di cuenta de que había una figura allí, una mujer con un sombrero negro y una capa igualmente oscura. Su mirada era penetrante y, por alguna razón, supe de inmediato que era una bruja. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué hacía esa figura tan inquietante en medio de la nada? A pesar del miedo, mi curiosidad me mantuvo mirando por el espejo. La bruja no estaba sola. Conducía un coche negro con ventanas tintadas, y cada vez se acercaba más. Intenté acelerar, pero la bruja no me dejaba escapar. Mantuvo el paso, siguiéndome con una precisión inquietante. Entonces, con un movimiento rápido, sacó una varita y comenzó a hacer señas en el aire. De repente, sentí una fuerza extraña que parecía empujar mi tráiler hacia ella, como si estuviéramos atrapados en un campo magnético. La sensación de parálisis se apoderó de mí. Era como si todo el peso del aire se hubiera vuelto líquido y me estuviera arrastrando hacia la bruja. Apreté el volante con fuerza, intentando luchar contra aquella fuerza invisible, pero el tráiler comenzó a elevarse ligeramente del suelo, acercándose más y más al coche negro. En medio del pánico, logré arrancar el motor del tráiler con un esfuerzo desesperado. El rugido del motor rompió el silencio de la noche, pero no lo suficiente para ahuyentar a la bruja, que seguía con sus encantamientos y gritos en un lenguaje desconocido. Sabía que estaba en peligro mortal, pero no podía hacer nada para detenerla. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un grupo de luces apareció en la carretera. Eran varias camionetas, y de ellas bajaron hombres y mujeres armados con todo tipo de artefactos extraños. Eran cazadores de brujas y habían estado siguiendo a esta bruja durante años. Sin perder tiempo, los cazadores atacaron a la bruja. Yo, aún conmocionado, observé cómo las cosas se desarrollaban rápidamente. La bruja respondió con hechizos y maldiciones, agitando su varita con furia. El aire se llenó de una energía palpable y una batalla sobrenatural estalló en la carretera. Tomé un bate de béisbol que llevaba en el tráiler, sin saber exactamente qué podía hacer con él, y me uní a la lucha. Los cazadores de brujas parecían tener cierta ventaja, pero la bruja era increíblemente poderosa. Luchamos juntos, golpeando y esquivando, hasta que finalmente logramos abatirla. Con un grito desgarrador, la bruja cayó, y su cuerpo se desvaneció en una nube de polvo oscuro. La adrenalina me dejó temblando, y los cazadores de brujas se acercaron a agradecerme por mi ayuda. Sin embargo, sabían algo que yo aún no entendía del todo: esta bruja no estaba sola. Pertenecía a un culto de brujas, un grupo oscuro que no se rendiría fácilmente. Me advirtieron que su persecución no había terminado. Después de esa noche, la vida ya no fue la misma. Decidí dejar mi trabajo como trailero y me mudé a una ciudad lejana, esperando que el anonimato me protegiera de la venganza de las otras brujas. Pero la tranquilidad fue efímera. Pronto, empecé a notar señales de que estaba siendo observado. Sombras en las esquinas, susurros en el viento, presencias invisibles pero palpables. Las brujas me habían marcado y sabían dónde encontrarme. Empecé a moverme constantemente, nunca quedándome en un lugar por mucho tiempo. Vivía en un estado constante de alerta, siempre mirando por encima del hombro, esperando el próximo ataque. Y así, continúo huyendo, nunca completamente seguro, siempre temiendo el momento en que otra bruja aparezca para cobrar venganza. Mi vida se ha convertido en una lucha constante por la supervivencia, sabiendo que nunca estaré realmente a salvo, y que la oscuridad siempre estará a un paso detrás de mí.
Había estado conduciendo durante horas por una carretera desierta. Mi tráiler, cargado de mercancía, era mi único compañero en este largo viaje. Había recorrido esta ruta durante años, pero esa noche me sentía extrañamente solo, como si algo oscuro me estuviera acechando desde las sombras. De repente, vi una figura extraña en el cielo. Al principio, pensé que era un pájaro grande, pero a medida que se acercaba, supe que era algo mucho más inquietante. Era el Mothman, una criatura mitológica de ojos rojos brillantes y enormes alas oscuras. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí miedo, pero también una curiosidad irresistible. ¿Qué hacía esa criatura aquí, en medio de la nada? Mantuve la vista fija en ella, mientras seguía conduciendo. Entonces, la criatura comenzó a descender, y me di cuenta, con horror, de que se dirigía directamente hacia mí. Intenté arrancar el tráiler para huir, pero el motor se negó a responder. Estaba atrapado. El Mothman aterrizó en la carretera, justo frente a mi vehículo. Sus ojos rojos me perforaban, llenos de una inteligencia fría y alienígena. Me sentí paralizado, pero de alguna manera logré reaccionar y arrancar el motor del tráiler. El Mothman comenzó a perseguirme, volando sobre el tráiler y golpeando las ventanas con sus alas. El sonido de los golpes resonaba en la cabina, como un tamborileo de muerte inminente. Conduje sin parar, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, los ojos rojos del Mothman me seguían. Finalmente, vi luces a lo lejos, un pequeño pueblo. Era mi única esperanza. Me dirigí hacia el pueblo, esperando encontrar ayuda. Me detuve en una gasolinera y corrí hacia la tienda, esperando refugiarme allí. Pero el Mothman no me dejaba en paz. Apenas había entrado en la tienda, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Me volví y vi a la criatura entrando, sus ojos fijos en mí. Me escondí detrás de una estantería, con el corazón en la garganta. Sabía que no había escapatoria. Pero justo cuando el Mothman se acercaba para atacarme, un grupo de personas entró en la tienda. Gritaron y lo ahuyentaron, aunque no parecían realmente conscientes de lo que estaban enfrentando. Estaba a salvo, al menos por el momento. Pero la sensación de alivio fue efímera. Sabía que lo que había visto no debía existir, que había vislumbrado algo que pertenecía a las sombras más oscuras del mundo. Esa experiencia me dejó marcado, con una certeza inquietante de que no estaba solo. Continué mi viaje, pensando que quizá podría dejar atrás al Mothman. Me detuve en un motel para pasar la noche, esperando un respiro de la pesadilla que había vivido. Pero mis esperanzas se desvanecieron rápidamente. En medio de la noche, escuché un golpe en la ventana. Me acerqué con cautela y vi los ojos rojos del Mothman mirándome desde el otro lado del cristal. Me escondí en mi habitación, el miedo paralizándome. Los golpes en la puerta comenzaron poco después. Sabía que no podría resistir por mucho tiempo. Me preparé para defenderme, aunque en el fondo sentía que no había nada que pudiera hacer contra una criatura así. Justo cuando el Mothman parecía que iba a romper la puerta, ésta se abrió de golpe. Un hombre misterioso entró, cargado con un aura de autoridad y determinación. Se identificó como un cazador de criaturas sobrenaturales, un hombre que había pasado años persiguiendo al Mothman. Su intervención fue oportuna. Juntos, logramos escapar de la habitación y alejarnos del motel. Me llevó a un lugar seguro, un pequeño refugio que él había preparado para situaciones como esta. Allí, me explicó más sobre el Mothman, una entidad que aparecía antes de tragedias o eventos catastróficos. Según él, la criatura no solo era un presagio, sino también un cazador de almas. Sabía que había tenido suerte, pero también que el Mothman no se rendiría tan fácilmente. El cazador me advirtió que la criatura seguiría persiguiéndome, alimentada por algún propósito oscuro que aún no comprendíamos. Continué mi viaje, pero nunca más volví a sentirme solo. Cada sombra en la carretera, cada sonido extraño en la noche, me recordaban que el Mothman estaba allí, esperando su momento. Y así, sigo conduciendo, siempre mirando por encima del hombro.
La soledad de la carretera ya no es una bendición, sino una maldición. Sé que el Mothman está ahí, en algún lugar, acechando, esperando. Nunca se rinde, y yo tampoco puedo permitirme bajar la guardia. La caza continúa, y solo puedo esperar que algún día, de alguna manera, esta pesadilla termine. Hola, buenas tardes o noche, me llamo Francisco, voy a contar esta historia que me pasó, con el cual me tacharon de loco y de drogadicto, en el cual un día estaba conduciendo por horas, atravesando una carretera desierta con solo mi tráiler como compañía. La noche era oscura y el zumbido constante del motor era lo único que rompía el silencio. Estaba agotado, pero tenía que seguir adelante, la mercancía que transportaba no podía esperar. De repente, una luz extraña apareció en el cielo. Al principio, pensé que era un avión, pero la forma y el movimiento me hicieron dudar. La luz comenzó a acercarse y pude ver claramente que no era algo convencional. Es un ovni, pensé, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. El ovni no solo se acercó, sino que empezó a perseguirme. Volaba sobre mi tráiler, haciendo destellos con sus luces, como si intentara comunicar algo. Sentí el miedo apoderarse de mí, pero intenté mantener la calma. No sabía qué querían o qué pretendían, pero una cosa era segura, no iba a detenerme. Aceleré, llevando el tráiler más allá del límite de velocidad permitido. El motor rugía, y el paisaje a mi alrededor se volvía borroso. El ovni seguía tras de mí, cada vez más cerca. Mi corazón latía desbocado, y las manos me temblaban en el volante. De repente, unas luces rojas y azules aparecieron en mi espejo retrovisor. Era la policía. Había sido detenido por exceso de velocidad. No podía creerlo. Me detuve a un lado de la carretera, el ovni aún flotando sobre mí. Salí del tráiler con las piernas temblorosas, tratando de explicar lo que estaba ocurriendo. «Hay un ovni persiguiéndome», grité, señalando al cielo. Pero para mi horror, el ovni había desaparecido. Los policías me miraron con escepticismo. Me dijeron que estaba conduciendo peligrosamente rápido y que necesitaba calmarme. Sentí la frustración crecer dentro de mí, pero sabía que no tenía pruebas de lo que había visto. Recibí una multa y me permitieron seguir mi camino. Subí al tráiler, aún con el cuerpo temblando. Mientras continuaba mi viaje, no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver esa luz extraña de nuevo. Aunque sabía que los policías no me creyeron, yo estaba seguro de lo que vi. El miedo seguía ahí, como una sombra persistente. Y así, seguí conduciendo, con la sensación de que ese ovni podría aparecer en cualquier momento. Sabía que tenía que estar siempre alerta, preparado para lo que fuera. La carretera era mi hogar, y en ella, cualquier cosa podía suceder. Pero una cosa estaba clara, nunca me rendiría. Seguiría adelante, luchando para sobrevivir, sin importar cuán extraño o aterrador fuera el camino. Si tienes una historia que te gustaría que contara en un video, me encantaría escucharla. Puedes enviármela a través del correo que encontrarás en la descripción de este video. Gracias. Hola, soy Daniel, y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México como trailero. He visto de todo en este trabajo: accidentes, asaltos, fenómenos naturales. Pero lo que me pasó aquella noche, hace unos meses, es algo que todavía me cuesta contar. Si estás escuchando esto, te recomiendo que te prepares para una historia que te hará pensar 2 veces antes de volver a manejar de noche. Todo comenzó en una ruta que ya conocía bien, de Monterrey a Guadalajara. Tenía que llevar un cargamento de productos electrónicos, y como siempre, preferí salir de madrugada para evitar el tráfico.
Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando tomé la autopista. El clima estaba perfecto, no había un alma en el camino, y mi única compañía era la música en la radio y la taza de café que había preparado antes de partir. Pasaron un par de horas y todo iba normal. La carretera estaba despejada y las luces del camión iluminaban el camino perfectamente. De repente, comencé a notar algo extraño. Al principio, pensé que era mi imaginación, quizás el cansancio que empezaba a hacer efecto, pero no. Sentía que había algo, o alguien, siguiéndome. Miré por el retrovisor y vi unas luces a lo lejos. Al principio, pensé que era otro vehículo, pero esas luces no se acercaban ni se alejaban, solo permanecían a la misma distancia. Empecé a sentir un escalofrío recorriendo mi espalda, pero traté de ignorarlo. Aceleré un poco, pensando que tal vez estaba yendo muy lento, pero esas luces se movían al mismo ritmo que yo, como si me estuvieran siguiendo a propósito. Pasaron unos 10 minutos y esas luces seguían ahí. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era un coche. Eran dos luces pequeñas, como ojos, que brillaban intensamente en la oscuridad. Apagué la música, bajé un poco la ventana y traté de escuchar si había algún ruido detrás de mí, pero todo lo que escuchaba era el viento y el motor de mi camión. La tensión aumentaba. No sabía si era mi mente jugándome una mala pasada o si realmente algo estaba siguiéndome. Decidí no detenerme, la carretera estaba demasiado solitaria y no quería arriesgarme. Aceleré más, pero esas luces no se apartaban. Comencé a sentir que algo no estaba bien. Fue entonces cuando mi radio, de repente, empezó a emitir estática, un sonido perturbador que me puso la piel de gallina. Intenté cambiar de estación, pero nada. Solo estática. Apagué la radio, pero el ruido continuaba, como si viniera de dentro del camión. De pronto, un frío intenso invadió la cabina, algo completamente anormal, considerando que el clima estaba cálido. Y ahí fue cuando lo vi. A través del espejo lateral, distinguí una sombra oscura corriendo a la par de mi camión. Era imposible, yo iba a 100 kilómetros por hora y esa cosa me seguía a la misma velocidad. No podía creer lo que estaba viendo. Era una figura alta, de forma humanoide, pero con una velocidad y agilidad que ningún humano podría tener. Intenté no perder el control, pero la adrenalina y el miedo empezaban a apoderarse de mí. Esa sombra se movía de un lado a otro, y cada vez que la veía, parecía estar más cerca. Fue entonces cuando sucedió algo que jamás olvidaré. Las luces que me seguían se apagaron de golpe y la sombra desapareció. Respiré aliviado por un momento, pero mi tranquilidad duró poco. De repente, sentí un golpe fuerte en la parte trasera del camión. Miré por el retrovisor, y ahí estaba de nuevo, esa maldita sombra. Pero esta vez, no estaba corriendo, estaba encima de mi carga, mirándome fijamente con unos ojos brillantes y penetrantes. Sentí un terror indescriptible. Aceleré al máximo, no sabía qué más hacer. La sombra se abalanzó contra la cabina y golpeó el techo con una fuerza que hizo temblar todo el camión. Por un segundo, pensé en detenerme, pero algo me decía que eso sería lo peor que podría hacer. En medio de la desesperación, comencé a rezar, pidiendo que todo aquello fuera solo un mal sueño. De repente, el camión se detuvo solo. Los frenos no respondían, el motor se apagó y quedé en total oscuridad. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía respirar. Escuché pasos alrededor de la cabina, como si alguien, o algo, estuviera caminando lentamente hacia mí. Cerré los ojos y traté de pensar en mi familia, en mis hijos, en cualquier cosa que me diera fuerzas para enfrentar lo que sea que estaba afuera. El silencio era ensordecedor. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz, gutural y profunda, que susurraba mi nombre, Juan. Juan. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Abrí los ojos y ahí estaba, la sombra, parada justo frente a mi ventana, mirándome con esos ojos brillantes. No sé cómo, pero de alguna manera logré girar la llave del encendido y el camión volvió a la vida.
Sin pensarlo dos veces, aceleré y salí de ahí lo más rápido que pude. Miré por el retrovisor una última vez y vi cómo la sombra se desvanecía en la distancia. No me detuve hasta llegar a la próxima gasolinera. Bajé del camión temblando, con el corazón a 1000 por hora. Le conté al encargado lo que había visto, pero, como era de esperar, no me creyó. Pensó que estaba borracho o que había tomado algo, pero yo sabía bien lo que había visto. Desde esa noche, jamás volví a manejar de noche por esa carretera. He escuchado historias de otros traileros que han visto cosas similares, pero nadie sabe realmente qué es lo que habita en esas oscuras carreteras. Solo sé que, a veces, hay cosas que es mejor no intentar entender. Hola, me llamo Rodrigo, soy trailero. Conducir un camión no es solo un trabajo, es una forma de vida. Horas y horas al volante, kilómetros que parecen no tener fin, y una soledad que te envuelve a cada paso. Mi ruta siempre ha sido la misma, cargada de destinos y horarios estrictos, pero esa noche algo cambió, algo que jamás podré olvidar. Veníamos 3 compañeros en fila, cada uno en su camión. Yo iba en el medio. Todo iba normal hasta que vi que al camión de adelante se le reventó una rueda. Inmediatamente, por la radio, le dije que nos detuviéramos en la orilla para cambiarla. El tipo al volante tenía poco en este trabajo, apenas un mes. Era joven, unos 25 años, y aunque no tenía mucha experiencia, todos estábamos relajados, bromeando mientras cambiábamos la llanta. De repente, en medio de las risas, escuché algo que me heló la sangre: Padre nuestro que estás en el cielo. Las palabras se mezclaban con murmullos extraños. Miré a mis compañeros, y sus caras mostraban que también lo habían escuchado. Pero nadie dijo nada, seguimos trabajando, quizá pensando que era nuestra mente jugándonos una mala pasada. Justo cuando intentábamos relajarnos de nuevo, el rezo volvió: Padre nuestro que estás en el cielo. Esta vez, todos nos detuvimos. La tensión en el aire era palpable. Uno de mis compañeros rompió el silencio, nervioso: ¿lo escucharon? Asentimos. Nos pusimos serios y aceleramos el proceso. Mi corazón latía rápido, y los rostros de mis compañeros reflejaban el mismo miedo que sentía yo. De repente, sentimos pasos alrededor nuestro. Pasos que no venían de ninguno de nosotros. Nos apresuramos y logramos terminar de cambiar la rueda. Subimos a nuestros camiones y continuamos la marcha. Habíamos avanzado apenas 600 metros cuando vi que el camión de mi compañero de adelante comenzaba a zigzaguear, como si estuviera perdiendo el control. Le hablé por la radio, desesperado: ¿qué pasa? Su respuesta fue aterradora: ayúdenme, hay alguien aquí conmigo. La voz estaba llena de pánico, apenas podía controlarla. Cuando por fin detuvo el camión, bajó temblando. Estaba pálido, sudaba frío. Todos nos acercamos, pero lo que nos dijo nos dejó sin palabras. Dijo que había visto a una mujer de cabello blanco sentada a su lado, pero no tenía rostro. Le susurraba: te vas a matar, y le movía el volante con fuerza. Juró que jamás respondió nuestras llamadas por la radio. Lo que más me perturbó fue cuando confesó que después de aquel suceso, nunca más volvió a manejar un camión. Lo que vivimos esa noche en la ruta nunca se lo desearía a nadie. A veces, los caminos oscuros no solo guardan soledad, sino algo más, algo que no podemos explicar. Hola, mi nombre es Omar y llevo varios años en el oficio de trailero. He visto y vivido muchas cosas en la carretera, pero nada, absolutamente nada, me ha preparado para lo que me pasó aquella noche. Era un viaje largo, uno de esos que salen desde Monterrey hacia la Ciudad de México. El trayecto comenzó como cualquier otro. Carretera tranquila, música en la radio para mantenerme despierto, y kilómetros de asfalto que parecían no tener fin. Conducía sin problemas, enfocándome en las curvas y rectas, cuando de repente, en una curva particularmente cerrada, noté algo que me hizo fruncir el ceño. Había una mujer al lado de la carretera, sola,
pidiendo un aventón. Me pareció extraño verla ahí a esas horas de la noche, en medio de la nada. Estaba vestida de blanco, pero lo que realmente me desconcertó fue su expresión, o más bien, la falta de ella. No parecía asustada ni desesperada, simplemente estaba ahí, con la mano extendida, esperando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero decidí seguir de largo. Pasé junto a ella, y por un segundo, mis ojos se desviaron hacia el retrovisor. Ella seguía ahí, inmóvil, mirándome. Aceleré un poco, intentando sacarla de mi mente, pero el aire dentro de la cabina comenzó a sentirse pesado, casi asfixiante. Algo no estaba bien. Continué mi ruta, dejando aquella aparición atrás, o al menos eso creía. A unos 2 kilómetros más adelante, me llevé el susto de mi vida. Ahí estaba de nuevo, la misma mujer, parada al borde de la carretera, como si nunca me hubiera dejado atrás. La reconocí al instante, era imposible no hacerlo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, las manos me sudaban en el volante, y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. Esta vez ni siquiera me atreví a mirarla directamente. Aceleré, intentando dejarla lo más lejos posible. Pero justo cuando comenzaba a recuperar el control, algo imposible sucedió. Sentí una presencia a mi lado. Giré lentamente la cabeza y ahí estaba, la misma mujer, sentada en el asiento del copiloto. No sabía cómo había llegado ahí, pero su presencia era innegable. Vestida de blanco, su cabello caía sobre su rostro, ocultando sus facciones. No podía verle los ojos, pero sabía que me estaba observando. Mis manos temblaban. Intenté hablar, decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se me ahogaban en la garganta. Ella no decía nada, solo se mantenía ahí, inmóvil. La sensación de que el aire a mi alrededor se enfriaba era aterradora. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Qué quería? El trayecto se hizo interminable. Cada kilómetro se sentía como una eternidad. Intenté encender la radio, como si eso pudiera romper el silencio, pero solo escuché interferencia. Empezaba a sentir que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero su figura seguía ahí, al lado mío, inmutable. En algún momento, no sé cuánto tiempo había pasado, me atreví a mirarla de nuevo. Para mi sorpresa, ya no estaba. El asiento del copiloto estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie allí. Pero lo peor de todo es que el aire seguía pesado, frío, como si su presencia aún me rodeara. Finalmente, llegué a una estación de servicio y detuve el camión. Bajé de un salto, el corazón me latía con fuerza. Necesitaba despejar mi mente, respirar aire fresco, pero por más que lo intentara, no podía sacudirme esa sensación de que ella seguía conmigo, acechándome en las sombras. Desde entonces, evito esa carretera a toda costa. Y aunque muchos dirán que solo fue producto de mi cansancio o una alucinación, yo sé lo que vi. Hay cosas en la carretera que no podemos explicar, y a veces, lo que dejamos atrás, no nos deja a nosotros. Hola, mi nombre es Víctor, y llevo muchos años trabajando como trailero. Durante todos esos kilómetros recorridos, uno aprende a lidiar con la soledad, la oscuridad y los peligros de la carretera. He visto muchas cosas extrañas en mis viajes, pero hay una experiencia en particular que, por más que pasen los años, no puedo olvidar. Algo que me hizo replantearme todo lo que creía saber sobre lo que sucede en esas largas noches de ruta. Era una de esas noches comunes, o al menos eso creía. Estaba haciendo uno de mis trayectos habituales, y como tantas otras veces, me tocaba conducir de noche. La carretera estaba casi desierta, solo el sonido del motor del camión me acompañaba. La luna apenas iluminaba el camino y el silencio era casi abrumador. Llevaba horas al volante cuando, de repente, en medio de esa quietud, vi algo que me sacó de mi concentración. Al costado de la carretera, había una viejita. Caminaba despacio, vestida con un largo vestido blanco. Era una imagen bastante extraña para esa hora y ese lugar, pero no le di mucha importancia.
Pensé que tal vez había alguien más por ahí que podría haberla dejado cerca o que estaría esperando algún tipo de ayuda. Pasé junto a ella sin detenerme, aunque debo admitir que algo en su presencia me puso nervioso. Su figura era tan frágil y, a la vez, tan fuera de lugar. Seguí mi camino, pero el ambiente empezó a cambiar. El aire dentro de la cabina se sentía pesado y una inquietud que no podía explicar comenzó a invadirme. Sin embargo, traté de concentrarme en la carretera, atribuyendo mi malestar al cansancio. Fue entonces cuando, unos kilómetros más adelante, volví a verla. Esta vez, la viejita no vestía de blanco, sino de rojo. Me quedé congelado por unos segundos, incapaz de entender cómo era posible que estuviera ahí de nuevo. Mi curiosidad superó mi miedo. Decidí detener el camión. Algo en mi interior me decía que tenía que ayudarla, o al menos averiguar qué estaba pasando. Mientras me estacionaba a un lado de la carretera, vi como otro tráiler me adelantaba. Apenas tuve tiempo de notar el logotipo de la empresa en la caja del camión antes de que desapareciera en la oscuridad. La viejita se acercó lentamente a mi camión y, con sorprendente agilidad para su edad, se subió a la escalera y se asomó por la ventana del copiloto. No podía apartar la vista de su rostro. Tenía una sonrisa enigmática y sus ojos, aunque cansados, parecían ocultar algo más. Le pregunté si necesitaba ayuda, si podía llevarla a algún lado, pero su respuesta no fue lo que esperaba. En lugar de hablar, comenzó a reírse, pero no era una risa normal. Era un sonido que helaba la sangre, una mezcla de burla y algo que no podía identificar. Mi piel se erizó al instante. La miré, incrédulo, mientras ella bajaba del camión sin decir ni una palabra más, como si todo fuera un juego macabro para ella. Desconcertado, salí del camión para buscarla. Miré a mi alrededor, llamándola, pero no había ni rastro de la viejita. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Regresé al camión, nervioso, y traté de arrancarlo para seguir mi camino, pero el motor no encendía. Cada intento fallido aumentaba mi desesperación. Me sentía atrapado, como si algo más allá de mi comprensión estuviera jugando conmigo. Pasaron alrededor de 15 largos minutos antes de que finalmente el camión reaccionara y el motor volviera a la vida. Sin perder más tiempo, aceleré y retomé la ruta, tratando de dejar atrás lo que fuera que acababa de experimentar. El trayecto se tornó más oscuro, pero lo que realmente me perturbaba no era la falta de luz, sino el recuerdo de esa risa y esa mirada extraña. Mientras avanzaba, algo llamó mi atención en la distancia, luces parpadeantes. Conforme me acercaba, me di cuenta de que se trataba de un accidente. Mi estómago se contrajo al reconocer el tráiler destrozado frente a mí. Era el mismo que me había adelantado minutos antes, el mismo cuya caja llevaba el logotipo que había alcanzado a ver. Me detuve a un costado de la carretera y observé, con un nudo en la garganta, cómo los servicios de emergencia sacaban los cuerpos de entre los restos del camión. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Si no me hubiera detenido para hablar con la viejita, yo habría sido el que estuviera en ese lugar en ese momento. La tragedia me habría alcanzado. Mientras miraba la escena, una pregunta rondaba mi mente: ¿quién era esa mujer? ¿Acaso me había salvado de un destino fatal? Nunca encontré una respuesta clara, pero desde ese día, algo cambió en mí. Cada vez que veo a alguien al costado de la carretera, especialmente de noche, no puedo evitar recordar esa risa macabra y preguntarme si es otra advertencia, una señal para detenerme o seguir adelante. Sea lo que sea, no puedo olvidarlo. Hola, mi nombre es Mario y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México como trailero. Este trabajo no es para todos. Es duro, solitario, y a menudo te enfrenta a situaciones que nunca habrías imaginado. He visto cosas que me han dejado marcado para siempre, pero hay una noche en particular que cambió mi vida para siempre. Era una de esas noches largas de las que los traileros estamos tan acostumbrados. La carretera estaba desierta, el cielo despejado, y el sonido constante del motor del camión era mi única compañía.
Había salido de la Ciudad de México con destino a Mérida, un trayecto que conocía bien. Había hecho esa ruta docenas de veces, pero esa noche algo diferente iba a suceder. Todo empezó cuando decidí hacer una parada rápida en un pequeño pueblo por el que solía pasar. El lugar estaba prácticamente abandonado, solo un par de casas y un pequeño local que servía como tienda y restaurante. Me estacioné a un costado de la carretera, bajé del camión y entré a la tienda para comprar algo de café. El aire estaba denso y pesado, como si algo en el ambiente te advirtiera que no debías estar allí. El encargado del local, un hombre mayor, me saludó con una sonrisa forzada. Después de pedir mi café, me dijo algo que me pareció curioso: no sigas la carretera solo esta noche, muchacho. Es mejor que te quedes aquí hasta el amanecer. Le respondí con una sonrisa, pensando que tal vez quería venderme una noche en su destartalado hotel. No te preocupes, he manejado por estas rutas más veces de las que puedo contar. Estaré bien. El hombre solo asintió con la cabeza, pero antes de que me fuera, añadió: si ves algo en la carretera que no debería estar allí, no te detengas. Pensé que era solo una advertencia extraña, tal vez una superstición local, pero después de tantas horas al volante, no le di mucha importancia. Regresé al camión, me acomodé en el asiento y encendí el motor. El viaje continuó sin incidentes durante los primeros kilómetros, pero a medida que avanzaba, algo en la atmósfera comenzó a cambiar. La carretera se fue tornando más y más oscura, como si las luces del camión no pudieran penetrar la negrura que me rodeaba. Había pasado ya la medianoche y el cansancio empezaba a apoderarse de mí. Decidí que cuando encontrara un buen lugar seguro para estacionarme, me tomaría un descanso. Pero antes de que pudiera tomar esa decisión, lo vi. A lo lejos, a unos 100 metros delante de mí, una figura solitaria caminaba por el borde de la carretera. Al principio pensé que era solo un peatón, quizás alguien que necesitaba ayuda, pero cuando me acerqué lo suficiente, me di cuenta de que algo no estaba bien. Era una mujer. Llevaba un vestido negro largo y estaba descalza. Caminaba de espaldas a mí, pero su andar era lento, como si cada paso fuera pesado. Mi primer instinto fue detenerme y ofrecer ayuda, pero recordé las palabras del hombre en la tienda. No te detengas. Apreté el volante con más fuerza y disminuí un poco la velocidad, sin dejar de observarla por el retrovisor a medida que pasaba junto a ella. Lo que más me inquietó no fue la figura en sí, sino el hecho de que no volteó ni una sola vez. Ni cuando la pasé, ni cuando el sonido del camión debió haber sido lo suficientemente fuerte como para llamar su atención. Decidí continuar. Me dije a mí mismo que probablemente era solo alguien que había perdido el rumbo, que no era mi problema. Pero mientras seguía conduciendo, el aire dentro de la cabina del camión comenzó a sentirse más frío. Un frío antinatural que no correspondía con la cálida noche. Y entonces sucedió algo que me heló la sangre. A lo lejos, a unos 2 kilómetros más adelante, la misma figura apareció de nuevo. Pero esta vez estaba en medio de la carretera, parada, completamente inmóvil. Frené en seco, con el corazón latiendo desbocado. ¿Cómo era posible? La había dejado atrás hace apenas unos minutos. No había forma de que hubiera llegado hasta ahí tan rápido, ni siquiera si hubiera corrido todo el camino. El miedo comenzó a invadirme, pero me negaba a creer que algo fuera de lo común estuviera ocurriendo. Decidí rodearla, pasar por el carril contrario. Mientras lo hacía, giré la cabeza para verla más de cerca, y lo que vi hizo que mi cuerpo se paralizara por un segundo. La mujer me estaba mirando, directamente, pero su rostro no era humano. No tenía ojos, solo 2 vacíos oscuros donde deberían estar. Su boca estaba torcida en una sonrisa grotesca, como si se estuviera burlando de mi incredulidad. Aceleré, sin importarme lo que pudiera pasar en la carretera. El motor rugía, y mis manos temblaban mientras apretaba el volante. Avancé lo más rápido que pude, con la esperanza de dejar atrás esa horrible visión, pero el frío no desaparecía, y el miedo tampoco. Empecé a escuchar un ruido extraño, como si algo se estuviera moviendo dentro del camión.
El sonido venía de la parte trasera, como si alguien estuviera arañando la caja de carga. No quería voltear, no quería saber qué era lo que estaba ahí, pero la curiosidad y el terror eran demasiado fuertes. Miré por el espejo retrovisor y casi me desmayo del susto. Ahí estaba ella. La mujer de la carretera, ahora estaba dentro del camión, de pie en medio de la carga, con esos ojos vacíos y la sonrisa torcida. Parecía que me observaba, disfrutando de mi desesperación. No sabía qué hacer. Mi mente estaba en blanco. Solo tenía una idea, salir de ahí lo más rápido posible. Aceleré como nunca antes lo había hecho, casi perdiendo el control del camión en algunas curvas. Los minutos pasaban lentamente y cada segundo se sentía eterno. Finalmente, llegué a una gasolinera que conocía y me detuve de golpe. Salté del camión y corrí hacia la tienda, buscando algún tipo de refugio, algún lugar donde pudiera sentirme a salvo. Cuando finalmente logré calmarme, le conté al encargado lo que había sucedido. No parecía sorprendido. Me dijo que esa figura, la mujer sin ojos, era una aparición que varios traileros habían visto en esa zona, siempre en las noches más oscuras. No todos sobreviven para contarlo, me dijo, tuviste suerte. Desde esa noche, cada vez que conduzco por esa carretera, lo hago con el estómago en un nudo y los nervios de punta, siempre temiendo volver a encontrarme con la mujer sin ojos. Hola, mi nombre es Juan. Quiero contar una historia que me sucedió hace unos días mientras conducía durante horas. El sol se estaba poniendo y la carretera se volvía cada vez más oscura. Había recibido un trabajo para transportar mercancía desde la Ciudad de México hasta la frontera con Estados Unidos y estaba decidido a llegar a tiempo. Mientras conducía por una carretera secundaria, mi camión comenzó a fallar. El motor empezó a hacer ruidos extraños y la velocidad disminuyó brutalmente. Intenté ignorarlo, pero pronto me di cuenta de que no podía seguir adelante. Me detuve en un pequeño pueblo abandonado que parecía no tener vida. Mientras esperaba a que mi camión se enfriara, me bajé a estirar las piernas y fumar un rato. El pueblo estaba en silencio, solo se escuchaba el viento que soplaba entre las casas abandonadas y algunos cuervos que graznaban con su sonido característico. De repente, escuché una voz detrás de mí que me dio un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. ¿Qué haces aquí?, preguntó un hombre anciano con una voz ronca. Me di la vuelta y vi al hombre, que parecía haber salido de la nada. Mi camión se ha estropeado, respondí. Necesito repararlo para seguir mi viaje. El anciano miró el camión y sacudió la cabeza. No deberías haber venido por aquí, dijo. Esta carretera está maldita. Muchos conductores han desaparecido en este lugar. Me reí y le respondí, no creo en esas historias. Necesito seguir adelante. El anciano me miró con una expresión seria. Si sigues conduciendo por esta carretera, no llegarás a tu destino. Te lo advierto, dijo, y se fue caminando por la orilla de la carretera. Ignoré la advertencia y volví al camión para ver si ya encendía. Para mi suerte, arrancó y seguí mi camino. Pero apenas 2 kilómetros después, una densa niebla empezó a rodear el camino, haciendo imposible ver más allá de unos metros. El camión comenzó a hacer ruidos extraños y empecé a sentirme incómodo y sentí malestar en el estómago. De repente, el camión se detuvo, como si el motor estuviera muerto, aunque los faros seguían encendidos. A lo lejos, entre la niebla, vi una figura siniestra que se acercaba lentamente. Al principio no podía distinguirla bien, pero cuando se acercó, me di cuenta de que era un perro de gran tamaño caminando en 2 patas traseras hacia mí. Sus ojos vacíos y su risa maligna me helaron la sangre, y sentí un frío intenso que me recorría todo el cuerpo y unas ganas de vomitar extremo. Intenté huir apretando el acelerador con todas mis fuerzas, pero el camión no se movía. Cerré los ojos y comencé a rezar, esperando que todo terminara. Escuché pasos acercándose al espejo retrovisor izquierdo y una voz áspera y putrefacta dijo unas palabras que odié con todo mi ser: eso te salvo.
Cuando abrí los ojos después de 6 minutos de rezar, la niebla había desaparecido y el camión volvió a funcionar. Aceleré y salí de esa carretera lo más rápido que pude. Después de un buen rato conduciendo, llegué a las casetas de la frontera y me sentí aliviado. Crucé la frontera y entregué la carga. Mientras descargaban mi camión, otro camionero de otra compañía se acercó para platicar conmigo. Me miró y, notando mi palidez, dijo, «¿Viste a esa cosa en la carretera, verdad?». Le respondí que no sabía de qué estaba hablando, porque no creo en esas cosas. Gracias por escuchar mi historia. Hola, mi nombre es Raúl. Quiero compartir una experiencia que tuve hace unas semanas mientras conducía mi camión en un viaje nocturno. Me habían encargado llevar una carga desde Guadalajara hasta Monterrey y, como siempre, estaba decidido a cumplir con mi trabajo a tiempo. Era cerca de la medianoche cuando me encontraba en una carretera desolada, rodeada de montañas y sin señales de civilización en kilómetros. De repente, noté una figura a lo lejos, justo al borde de la carretera. Al acercarme, me di cuenta de que era una mujer. Parecía estar vestida con un vestido blanco largo y su cabello oscuro caía sobre sus hombros. Hice una pausa y bajé la ventana para ofrecerle ayuda. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté, preocupado por su estado. La mujer me miró con ojos vacíos y, sin decir una palabra, señaló hacia adelante, indicándome que siguiera conduciendo. Aunque me resultó extraño, decidí seguir adelante. Mientras avanzaba, noté que la mujer seguía caminando a la par del camión, sin esfuerzo aparente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y aceleré, pero ella se mantenía a mi lado. De repente, la carretera comenzó a curvarse y la mujer desapareció de mi vista. Sentí un alivio momentáneo, pero pronto me di cuenta de que el camión empezaba a perder potencia. El motor hacía ruidos extraños y las luces comenzaban a parpadear. Me detuve en una área de descanso desierta, esperando que el camión se enfriara. Mientras esperaba, vi algo moverse en los árboles cercanos. La misma mujer salió de la oscuridad y se acercó lentamente. Esta vez, su rostro mostraba una expresión de profunda tristeza. Al llegar junto a mi ventana, habló con una voz suave y triste, «No debiste venir por aquí. Este lugar está maldito». Antes de que pudiera responder, la mujer se desvaneció en el aire. Sentí una mezcla de miedo y desesperación y rápidamente intenté arrancar el camión. Para mi sorpresa, el motor respondió y las luces volvieron a funcionar. Conduje tan rápido como pude, deseando dejar atrás esa carretera maldita. Al llegar a Monterrey, entregué la carga y me encontré con otro camionero en la zona de descanso. Me miró con curiosidad y me dijo, «¿Viste a la mujer en la carretera, verdad?». Asentí, sin palabras para describir lo que había vivido. Desde entonces, evito esa carretera a toda costa. Gracias por escuchar mi historia. Hola, soy Pedro. Quiero contar una historia que me ocurrió mientras viajaba de noche en mi camión, transportando mercancía desde Oaxaca hasta Veracruz. El viaje transcurría sin problemas hasta que me encontré con una tormenta intensa. La lluvia caía con fuerza y el viento hacía tambalear el camión. Busqué un lugar para refugiarme y encontré una vieja casa abandonada al lado de la carretera. Decidí detenerme allí para esperar a que la tormenta pasara. La casa estaba en ruinas, con ventanas rotas y puertas colgando de sus bisagras, pero parecía un buen lugar para resguardarse del mal tiempo. Mientras esperaba dentro del camión, vi luces parpadeando en la casa. Pensé que podría haber alguien más allí, así que bajé para investigar. Al acercarme, escuché ruidos extraños provenientes del interior, como pasos y susurros. Mi curiosidad me llevó a entrar. Dentro de la casa, la atmósfera era pesada y opresiva. El aire olía a humedad y moho. De repente, vi una sombra moverse rápidamente por el pasillo. Mi corazón se aceleró, pero seguí adelante. Al llegar a una habitación, encontré una mesa con viejas fotos familiares esparcidas sobre ella. Las fotos mostraban a una familia que parecía feliz, pero algo en las imágenes me inquietaba.
De repente, escuché una voz detrás de mí. ¿Qué haces aquí?, preguntó una mujer con un tono frío. Me giré y vi a una figura oscura de pie en la puerta. Mi camión está atascado en la tormenta. Solo busco refugio, respondí. La mujer no respondió, pero su figura se desvaneció lentamente. Sentí un miedo profundo y salí corriendo de la casa. Al llegar al camión, intenté arrancarlo, pero el motor no respondía. Desesperado, comencé a rezar y, milagrosamente, el motor volvió a funcionar. Aceleré y me alejé de la casa tan rápido como pude. Al llegar a Veracruz, me encontré con otro camionero en una estación de servicio. Al contarle mi experiencia, me miró con sorpresa y dijo: «Esa casa está embrujada. Muchos han visto a esa mujer. Dicen que es el espíritu de alguien que murió allí hace años. Desde entonces, he evitado esa carretera y esa casa. Gracias por escuchar mi historia». Hola, mi nombre es Sergio. Quiero compartir una experiencia escalofriante que tuve hace unos meses mientras conducía mi camión de noche. Mi ruta me llevaba desde Puebla hasta Villahermosa y estaba decidido a llegar a tiempo, aunque la carretera se volvía cada vez más solitaria y oscura. Alrededor de la medianoche, llegué a un viejo puente de madera que crujía bajo el peso del camión. Mientras lo cruzaba, sentí una presencia inquietante y un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, el camión empezó a perder potencia y los faros comenzaron a parpadear. Detuve el camión al otro lado del puente, preocupado por lo que estaba sucediendo. Mientras esperaba a que el camión se enfriara, decidí bajar para estirar las piernas. El lugar estaba en silencio absoluto, excepto por el murmullo del río bajo el puente. Al poco tiempo, vi una figura borrosa al otro lado del puente, que se fue haciendo más clara a medida que se acercaba. Era un hombre vestido con ropa antigua, con una expresión de desesperación en su rostro. «¿Qué haces aquí?», me preguntó con una voz quebrada. «Mi camión se ha estropeado», respondí. «Estoy esperando a que se enfríe para poder seguir mi camino». El hombre me miró fijamente y dijo: «Este puente está maldito. Muchos han perdido la vida aquí. Si sigues adelante, podría ser el siguiente». Aunque me sentí incómodo, intenté reírme y le dije que no creía en esas historias. Volví al camión y, para mi alivio, el motor arrancó. Continué mi camino, pero apenas 1 kilómetro después, una densa niebla comenzó a rodear el camión, dificultando la visibilidad. De repente, el camión se detuvo de nuevo. Al mirar a mi alrededor, vi al mismo hombre al borde de la carretera. Su expresión era más intensa y sus ojos parecían vacíos. Trató de acercarse al camión, pero justo en ese momento, el motor arrancó de nuevo y aceleré para escapar de allí. Finalmente, llegué a Villahermosa y entregué mi carga. En la zona de descanso, otro camionero se me acercó y, al verme pálido, me preguntó si había cruzado el puente maldito. Le conté lo que había sucedido y me miró con seriedad, diciéndome que muchos conductores habían tenido experiencias similares. Desde entonces, evito ese puente a toda costa. Gracias por escuchar mi historia. Si tienes una historia que te gustaría que contara en un video, me encantaría escucharla. Puedes enviármela a través del correo que encontrarás en la descripción de este video. Gracias. Si te gustó el video, no olvides regalarme un like y seguirme en mi página de Facebook, donde encontrarás más contenido aterrador. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo relato, si es que todavía estamos aquí.